Internet me dice que Poder Ciudadano es un movimiento cívico en Guatemala impulsado para mover la reforma constitucional y lograr la independencia judicial. Y dice Internet que se ha vinculado de manera directa al empresario y comunicador Dionisio Gutiérrez. Y la vez pasada el señor Dionisio Gutiérrez dijo que no tenía nada que ver con su familia en cuanto a sus quehaceres políticos y económicos y empresariales. De hecho, él tiene ya 14 años, creo que no es parte de la Junta Directiva. Situación nacional con el licenciado Roberto Cano. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Nuevamente, aquí en su segmento Situación Nacional, desde la plataforma más completa, Noticiero El Vigilante, estamos siempre tocando temas álgidos, temas de importancia, temas realmente que hay que confrontarlos y que hay que seguir sobre ellos. Hoy, el día de hoy, vamos a titular nuestro programa la reforma constitucional que propone el Comité Poder Ciudadano. Es un tema importante para todos los guatemaltecos, para toda la gente, no solo los que son abogados, son jueces o magistrados. A todos nos atañe porque es nuestra ley suprema, la ley suprema del pueblo y de nosotros también. Y tenemos que saber cómo está, qué hay detrás de esto y pues qué nos espera, ¿verdad? Hoy la fecha hasta es emblemática, 14 de julio, es la toma de la Bastilla en Francia. Un día muy importante, así que a nosotros el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un constituyente desde 1984, muy letrado, con mucho conocimiento de lo que ha pasado en la República y nuestra Constitución, y tenemos el honor de engalanarnos aquí con el licenciado Fernando Linares Beltranena, el cual va a ser nuestro invitado especial. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Un gran gusto estar contigo. Un colega, un admirador, porque eres miembro también de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Gracias. Sí, gracias, muy fino. Y el tema es candente. Fíjate que quisiera yo, no sé qué sabes, qué es Poder Ciudadano, cómo nace, desde cuándo está en la palestra y por qué esos deseos de cambiar la Constitución. Pues yo comencé a ver que estaba el licenciado Edgar Ortiz y también el licenciado Gregorio Saavedra moviendo este movimiento ciudadano y querían hacer una reforma constitucional y pensé, ¿quién estará atrás, Roberto? Y lo busqué en Internet. Y en Internet me dice que Poder Ciudadano es un movimiento cívico en Guatemala impulsado para mover la reforma constitucional y lograr la independencia judicial. Y dice Internet que se ha vinculado de manera directa al empresario y comunicador Dionisio Gutiérrez y que el abogado Edgar Ortiz es parte de su equipo. Sí. Creemos que la Constitución está bien como está y no es el momento político ahora que estamos en un gobierno de izquierda impuesto por el fraude que hubo en el 2023, de izquierda promovido por el expresidente Biden a través de su brazo financiero que era USAID. Y con esos millones de dólares fue que promovieron el fraude electoral no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el Legislativo. Porque yo fui candidato, a mí me dejaron 2,000 votos para que ingresaran al Congreso 7 por el Distrito Central del partido, ahora difunto, el partido Semilla. Sí, quiero hacer una previa interesante en lo que se define en las redes, ¿verdad? La realidad que yo también pues me llamó la atención y ahorita lo verifiqué. Y exactamente así se habla, están mencionando a Dionisio Gutiérrez. Quiero hacer un acotamiento aquí. Normalmente, y la vez pasada el señor Dionisio Gutiérrez dijo que no tenía nada que ver con su familia en cuanto a sus quehaceres políticos y económicos y empresariales. De hecho, él tiene ya 14 años, creo que no es parte de la Junta Directiva, y todo el mundo lo está tratando de vincular con la familia. Lamentablemente este súper narcisista
Dionisio Gutiérrez, pues discrepa mucho del pensamiento de la otra parte de su familia, que es una familia trabajadora, próspera, que le ha dado mucho empleo, no solo en Guatemala, sino en muchas partes del mundo, a muchos migrantes y a muchas personas que andan viendo cómo sustentan sus familias. Entonces este señor, pues hoy está metido aquí, se metió con el lado oscuro también de Todd Robinson y toda esa gente, y creo que ahora trata también de impulsar esta reforma de la Constitución. Sin embargo, pues qué más que estar con un experto como es tu persona, y yo estoy seguro de que no estamos ante una crisis constitucional, estamos ante una crisis de ampliación de leyes, ¿verdad? Esas leyes que tienen que tener reforma, porque así como crece el crimen, crecen sus estrategias, sus tácticas, sus argucias, lo manejan también las defensas o los que imputan delito, porque han sido corrompidos, se ha politizado la justicia, y eso es lo que tratan porque le conviene a esta gente. Entonces no estamos en un momento, como tú dijiste, para cambiar la Constitución. Mas, sin embargo, yo pienso que lo que tú dijiste es muy cierto. Tratan de romper todo nuestro orden constitucional, sustituirlo por un poder bicéfalo, quebrarnos totalmente, y que la garantía de pesos y contrapesos deje de tener esos pesos que, mal que bien ahora con este gobierno, todavía la jugamos en una manera donde no permitimos que abusen totalmente. Al momento pues de corromper, politizar el organismo judicial y que esté al mando y bajo el dominio del poder ejecutivo, pues no necesitamos un Congreso, porque también no es necesario. ¿Qué piensas de esta nueva reforma que están proponiendo estas personas, y que a la cabeza de esto está el licenciado Edgar Ortiz? Quieren cooptar el organismo judicial. Lo mismo que trataron de hacer en el 2016 y 17, cuando yo era diputado al Congreso de la República y me opuse a la reforma constitucional. Y todavía me acuerdo que en el pleno teníamos, en el palco diplomático estaba Telma Aldana, Iván Velázquez de CICIG, de León Duque, procurador de los derechos humanos, y sabíamos que detrás estaba el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. Y lo que más les interesaba de la reforma constitucional era darle fuerza a un Consejo Nacional de Justicia, que lo llamábamos Consejo Supranacional, porque cuando vendría a desbalancear lo que tú decías, los pesos y contrapesos del principio de la República, ejecutivo, legislativo y judicial. Y como ya tenían gran parte infiltrado el judicial, querían fortalecerlo más. ¿Por qué judicial? Porque tenían a Telma Aldana de fiscal general, y en la Corte de Constitucionalidad estaba lo que llamábamos la trinca infernal. Tú te acordarás que estaba Gloria Porras, de Matabela y Boanerges Mejía, y con esa mayoría hacían todos los disparates constitucionales. Por ejemplo, mía fue la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional. Y como veía que estaba avanzando, después de la segunda lectura en el Congreso, por un amparo que metió Jordán Rodas, otro socialista que estaba al mando de la PGN, no, el Procurador de los Derechos Humanos de la PDH, perdón, dijeron: archiven esa reforma y la guardan, y prohibido discutirla. En efecto, Roberto, nos prohibieron discutir una ley. Ni siquiera había llegado a tercera lectura, estaba en segunda, pero como avanzaba, ¿qué le representa eso? La Ley de Reconciliación Nacional era ya poner fin a todos los ataques de la izquierda que había infiltrado el organismo judicial. Te pruebo cómo infiltran. El verbo principal de ellos es infiltrar. Se firmaron los acuerdos de paz en el 94, todo tranquilo, pero el ejército se fue a los cuarteles y la izquierda se fue a los juzgados. Comenzaron a infiltrar a través de la USAC todos los juzgados en Guatemala, y tenemos los fallos que trataron de imponer genocidio, que no fueron exitosos en eso, pero tenían como 50 condenas
de tal forma que a las cárceles de Guatemala hay más de 50 militares. ¿Y cuántos terroristas insurgentes presos? No hay ninguno, Roberto. ¿Por qué? Porque ellos muy hábilmente lograron infiltrar el organismo judicial para que los jueces fallaran en favor de la izquierda, en aquel tiempo insurgentes terroristas, llamados gloriosamente guerrilleros, porque no eran guerrilleros, eran terroristas, pensaban destruir el sector público para encaramarse al poder. Lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba, lo querían replicar en Guatemala. Entonces han sido expertos en infiltrar y tenían todavía mucho del organismo judicial y para ellos eso es un gran botín. ¿Por qué están desesperados con cambiar a Walter Mazariegos a la USAC? Porque cambió la ideología. Walter Mazariegos es de derecha y ellos quieren tener la USAC como un botín de izquierda. Era una guarida de izquierdistas. ¿Se acuerdan que en todo el tiempo del enfrentamiento armado, la USAC era un búnker, una guarida, un centro donde se refugiaban todos los izquierdistas? Era reforma las facultades que tenían guerrilleros y ahí se lidiaba gran parte de la lucha. El enfrentamiento fue USAC contra ejército. Ahorita no. Ahorita está alguien que no es de izquierda y están desesperados tratando de cambiarlo. Incluso Edgar Ortiz. O sea que tú ves que su inclinación ideológica es de izquierda porque quiere que la izquierda retome la USAC y quiere con esta reforma constitucional nueva que la izquierda retome el organismo judicial. Le dan poderes al nuevo Consejo, solo le cambiaron de nombre, ya no es Consejo Nacional de Justicia como era la reforma del 16, ahora es Consejo de la Judicatura y de la Magistratura. Pero es el mismo mico con distinta montera y es lo que pretenden hacer, fortalecer el organismo judicial, pero lo importante para nosotros, los que amamos la Constitución, es que desequilibra lo que tú llamabas pesos y contrapesos, porque va a fortalecer más de la República el organismo judicial, que ellos tradicionalmente había sido su baluarte, había sido su botín, y ahora lo quieren retomar con esta reforma constitucional, con detallitos diciendo los magistrados deben durar muchos más años de los actuales 5 años que van a estar en el cargo. Está bien, pero cosas pequeñas se pueden arreglar del organismo judicial, como por ejemplo las comisiones de postulación, en la ley de las comisiones de postulación. Si hay problemas ahí, pero ellos lo que quieren es que el Consejo de la Magistratura y de la Judicatura tenga poderes para lanzar candidatos a fiscal general, lanzar candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y abarcar más de lo que tiene el organismo judicial, que como lo dice su palabra, está hecho para juzgar, no para tomar decisiones políticas. Esto es una movida política de izquierda. Pero, ¿y por qué digo que es de izquierda? Porque está parecidísimo a lo que quería hacer la izquierda de aquel entonces, respaldado por Iván Velázquez, que es el jefe de la CICIG, que era comunista declarado, perverso, ministro de la Defensa en el tiempo de Petro, Tel Maldana, que era de izquierda también, y hasta de León Duque, que era el procurador de los derechos humanos, y respaldado por el embajador socialista de los Estados Unidos, Todd Robinson. pedófilo. Además tenía esa fama. Pero cuando yo opuse y lideré la oposición a la reforma constitucional, al día siguiente me quitaron la vista en los Estados Unidos, Todd Robinson, en venganza, porque logré derrotar su propuesta de reforma constitucional. Y me opongo a la actual, porque viene siendo lo mismo
del 16 y 17, y los que estuvimos en esa lucha se recordarán que esto tiene mucho de lo parecido a aquella reforma constitucional. Y la vehemencia con lo que lo están haciendo hace pensar que lo que quieren es cooptar el organismo judicial. Te pongo otros ejemplos también a nivel internacional. Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se infiltró de magistrados de izquierda. La Comisión Americana de los Derechos Humanos se infiltró de gente de izquierda. Naciones Unidas está infiltrado de personas de izquierda que tú ves que sacan resoluciones contra Estados Unidos y contra Trump, pero rara vez sacan resoluciones condenando el régimen comunista tiránico de Cuba, por ejemplo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, con presos políticos, con Cuba hecho un desastre. Por eso estamos contentos que se pudiera regresar a una Cuba libre. Y te pongo el caso del Juzgado Internacional Penal. Se llama el Juez Penal Internacional, que es el que está ahorita actuando como juzgado en contra de los Estados Unidos, pero eso sí, no toca los regímenes de izquierda, porque esos para ellos son sagrados. Toca a lo que consideran el veneno de derecha. Entonces, toman afiliación política, se inclinan, se sesgan. Y lo que quiere esta reforma constitucional, Roberto, es que el Poder Judicial, que tradicionalmente ha sido de ellos, fortalecerlo mucho más, porque piensa que tal vez en estas próximas elecciones, como ya no está el dinero de USAID, solo está el dinero que va a tener Arévalo del presupuesto, que quizás Estados Unidos con Trump no permita que hagan el fraude que hicieron el 2023, del cual también fue víctima Donald Trump en el 2020, porque usaron los mismos programas, usaron Smartmatic, usaron Dominion, y todos esos tienen ya el TREP metido un chip para que haya una puerta trasera por donde se mete el programa de cómo querés que salgan, y el programa tiene un dispositivo que se autocierra y no permite revisarlo. O sea que tú venís y agarras un programa y decís, bueno, hágame un monitoreo, una auditoría. El mismo chip tiene, hecho por ingenieros venezolanos, el dispositivo que permite entrar si tenés la llave clave original, la llave con el cual se hizo. Pero que si tú querés hacer una auditoría posterior, como no tenés la llave clave de la auditoría, y todo esto estamos hablando de un mundo digital informático, que nos cuesta entenderlo porque no somos ingenieros informáticos, y si lo fuéramos, seríamos más del tema analógico y no del tema digital. Pero todo esto lo hicieron y son unos programas magníficos, tanto que vienen unos expertos prontamente que nos van a explicar cómo se hizo estos programas que funcionan en 72 países, Roberto, en todo el mundo, y que han capturado las elecciones a través de este sistema informático tipo Smartmatic, que logra mover elecciones desde el teclado. Sí, interesante. El pueblo de Guatemala se puede dar cuenta definitivamente que estamos ante una persona directa y experta en el sistema constitucional. Eso es cierto. Hoy nuestras leyes, nuestros jueces, todo el andamiaje jurídico está infiltrado, está siendo alienado prácticamente para poder permitir que se politice la justicia. Todo, absolutamente todo se puede judicializar, pero no todo se puede politizar, porque la justicia no puede responder a intereses políticos, tiene que responder a intereses no solo de la nación, de cada uno de los habitantes, pro vida, por mantener la especie, por vigilar y cuidar que nuestro andamiaje de poderes
no sea contaminado como lo han tratado de hacer estructuras extranjeras. Y hablo de estructuras porque lo han ido a hacer en otras partes y ahí está estos embajadores de los que hablamos ahorita, y ellos se han encargado prácticamente de hacernos pedazos. Si hay que cambiar alguna ley, la que hay que cambiar es la del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, hay que reformarla, no permitir lo que está sucediendo, incluso si se pudiera, incluso el voto electrónico. Cuando usted va a votar por un partido, vota por el listado nacional, pero no conoce a nadie de los diputados. Entonces, hay que conocerlos personalmente. Nosotros pues queremos gente también, incluso dentro del Congreso, personas, y se me viene a la idea ahorita como el licenciado Linares Beltranena, que es gente que va realmente a cuidar y a proteger el sistema legislativo. Que llegue, no es que sea una discriminación, la Constitución dice que puede llegar cualquiera, no se da título, pero hay que ser conscientes guatemaltecos que la vida no es apuesta, la vida es certeza, lo he dicho siempre. Se le enferma a su hijo, no se lo va a dar al mecánico, porque es un mecánico el que está atendiendo en el sistema de salud. No, usted se lo lleva al médico y todavía, si puede, se lo lleva al especialista. Lo mismo necesita la vida. Lo mismo necesitan nuestras leyes, nuestra Constitución. Recuérdense que en la vida hay sumas que restan, por eso hay que saber por quién votamos, a quién escogemos. No es la ley o la Constitución la mala, sino que hay que hacer ciertos cambios. Nuestra Constitución es muy buena, y de hecho aquí tengo yo presente al licenciado Linares, y voy a permitirme leer algo. Cambiarla ahora sería lo mismo de siempre, un caballo de Troya para poder prostituirla más, poder fracturar más a nuestra nación y podernos vender más a los intereses mezquinos extranjeros. Dice que, por ejemplo, nuestra Constitución no es una Constitución obesa, es una Constitución bien definida, tiene 281 artículos. La de Brasil sí es obesa, tiene 2.500 artículos. La nuestra es rígida, claro, pero está protegida por nuestros artículos pétreos. ¿Qué quiere decir pétreos? Que no permiten esas reformas. Hoy quieren poner una consulta popular, hacer una reforma constitucional, y en ese tema quiero yo preguntarte, ¿cómo ves ese camino? ¿Qué piensas? Mira, si quieren reformar la Constitución, depende qué parte de la Constitución. La Constitución tiene dos partes. La primera parte se puede reformar única y exclusivamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que son los derechos individuales. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la familia. Todo eso solo se puede reformar mediante una Asamblea Nacional Constituyente. La parte siguiente, que es, digamos, la parte más gruesa, esa sí se puede reformar en el Congreso de la República. Pero primero todos los artículos tienen que pasar por una mayoría absoluta, o sea, 106 votos. Ahorita hay 160 y los artículos normales, leyes ordinarias, podrían pasar con la mitad más uno, que creo que son 81. Pero algo como una reforma constitucional requiere de mayoría absoluta, o sea, 106 votos, o sea, las 2/3 partes de todos los diputados. Una vez se reforme y se aprueben las reformas, como sucedió una vez en el 93, cuando le insertaron a la Constitución las comisiones de postulación, muchas de las cuales pues, no estoy tan de acuerdo, porque no tienen representatividad. Los decanos, ¿a quién representan? En cambio, el Congreso de la República representa al pueblo. Tú vas y eliges en el Congreso a diputados, pero no eliges ni rectores de universidades ni decanos de universidades. Pero eso es otro punto. Una vez se apruebe una reforma constitucional de la segunda parte, con todos estos requisitos de mayoría absoluta del Congreso, tiene que ir a una consulta popular. Y esa se tiene que ganar por 2/3 partes del voto. Y eso es otro gran proceso, razón por la cual la izquierda trató de meter los acuerdos de paz en una reforma constitucional. Si te acuerdas, Roberto, que así lo hicieron, pero nunca fueron exitosos. Nunca lograron la reforma
O sea, lograron reformar algunos artículos, pero no lograron que se aprobara en una consulta popular. La única consulta popular que ha funcionado es la del 93, que fue el serranazo cuando estaba en el poder Ramiro de León. Ahí sí se hubo consulta y se aprobó. Y tenemos algunos artículos beneficiosos, como es que el Banco de Guatemala no le puede dar dinero prestado al gobierno para ayudar a la inflación, y algunos nocivos, como es la creación de todas las comisiones de postulación. Esto se hizo en el 93, Roberto, porque en ese año el Congreso tenía muy mala fama. Lo había prostituido Serrano dándole dinero. Y a Serrano cada vez le cobraban más por pasar leyes, y él dijo, no, aquí mejor doy el golpe técnico. Y lo dio. Pero tú acuerdas que lo revirtió la Corte de Constitucionalidad de Mundo Quiñones en aquel tiempo. Entonces no logró fraguar ese golpe de Serrano, y Serrano se vio en la necesidad de huir del país y se fue a refugiar a Panamá, donde estuvo hace poco tiempo hasta que prescribieron los delitos, y logró regresar, y ahora ya lo tenemos en Guatemala como comunicador, ya no como político. Sí. Pero está por virtud de la ley de la prescripción del delito. Y esa reforma constitucional del 93 fue exitosa. Ninguna otra ha sido exitosa, y yo estoy previendo que esta reforma constitucional de poder ciudadano, de llegar al Congreso, y cuando los diputados vean que lo que está haciendo esta reforma es quitándole poder al Congreso para dársela a un consejo del organismo judicial, van a decir, no, un momento, ¿cómo vamos a nosotros, diputados, ceder poder nuestro, que lo tenemos, para dárselo a un consejo de la magistratura y de la judicatura? Esto es una especie de harakiri político. Yo te aseguro que esta reforma, a la cual le han hecho algo de bulla, no va a llegar a primera base en el Congreso por razones políticas. Además, que es de izquierda. ¿Por qué digo que es de izquierda? Porque nace con elementos típicos de la izquierda, de querer tener el poder en el organismo judicial, y dos, por el lenguaje. Fíjate que habla de, por ejemplo, para que darle prioridad a las juezas de paz. En el español usual lo que decimos es que el masculino incluye al femenino. No hay que decir señores y señoras. Si se dice señores, eso incluye a las señoras también. Eso es el lenguaje tradicional. En cambio, en esta reforma constitucional ponen a las juezas de paz de prioridad. Además hablan de la equidad. Sí, yo entiendo eso. La equidad es típico de la izquierda, que no buscan igualdad ante la ley, buscan equidad, que es al final del camino que se logre que todos sean iguales. Imagínate la equidad en el deporte. Sí, no. Si uno mete un gol, el otro tiene que meter otro gol. 2 goles. Pero eso sería un partido de equidad. Todos terminen en empate, Roberto. Imagínate qué emoción habría de ver fútbol si habría equidad en el deporte, en que todos los partidos van a terminar en empate. Bueno, lo mismo quieren ellos para el país. Y la izquierda le encanta el tema de la equidad. Nosotros no. Nosotros creemos en la individualidad y en la competencia. Que gane el que más méritos tiene. Claro. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Queridos amigos, quiero hacerles que tomen conciencia de esto. Esto es importante. El programa es muy importante. Recordemos que Poder Ciudadano está siendo financiado por estas gentes oscuras que hablamos. Además de eso, pues están también con raíces de la mano con el procónsul presidente. También
están formando otra unidad que se va a llamar Dignidad. No se dejen engañar. Les voy a decir cómo es esto. Nuestra Constitución actualmente son los cimientos de la supervivencia infinita en Guatemala. De que pueda prevalecer la justicia y la ley, aparte es que no la apliquen bien, que no hemos sabido llevar a quienes deben de estar ahí, que les endulcen el oído a los jueces, a las jueces, y que traten de dividir eso y polarizar más en vez de lograr una unión, dividirnos, divide y vencerás, con falacias, con mentiras. Ellos definitivamente no tienen la experiencia y no han bregado lo que tenemos ahorita aquí con el licenciado Linares Beltranena, y yo digo que la experiencia que eran los ancestros, los abuelos, nos dejaban. Yo los invito a que miren este programa no solo 1, 2, 3 veces hasta que lo entiendan y lo comprendan. Y les deseo un feliz día y tomen en cuenta que siempre vamos a estar en pro de nuestra ciudadanía. Situación nacional. Con el licenciado Roberto Cano. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.